Gracias, mis amados hermanos. Pueden tomar asiento. Nuestro Señor es bueno y nos ha permitido estar el día del Señor, el pueblo del Señor, reunido en la casa del Señor. Y vamos a seguir, a continuar nuestra travesía a lo largo de todo el libro de Éxodo. Subámonos al autobús bíblico, como decía J. Vernon McGee, en la serie que hemos titulado Éxodo, un grandioso libertador. Recordemos, mis amados hermanos, el pueblo de Dios se encuentra cautivo, se encuentra oprimido en terribles circunstancias bajo el yugo del que hemos bautizado como el lacayo de Satanás, Faraón, quien era el hombre más poderoso de la época, que tenía entre ceja y ceja un solo plan: reclamar la soberanía absoluta en el mundo entero y principalmente sobre el pueblo de Dios. Pueblo que, si recuerdan, hasta aquí se encontraba desanimado, se encontraba triste a causa de la dura servidumbre, a tal punto que ya ni siquiera escuchaban la voz del Señor. Sin embargo, lo más importante a considerar, mis amados hermanos, mientras avanzamos, Dios prometió. Dios prometió bajo juramento que Él iba a librar a su pueblo. Y esa es la premisa del libro de Éxodo. El Señor se muestra como un poderoso Salvador, un poderoso libertador, y nos muestra que aún en la peor circunstancia que usted y yo nos podamos encontrar, Él sigue en el negocio de salvar. Pero el pasaje de hoy no solamente nos recuerda que el Señor es un poderoso Salvador. El Señor va a matar 2 pájaros de un solo tiro. Cuidado que mata más de un solo pájaro de un solo tiro en esta función. Porque Él no solamente se va a mostrar como poderoso Salvador, sino que se va a mostrar como juez justo. Y recuerden, mis amados hermanos, que siglos atrás el Señor le había dicho a Abraham que su pueblo iba a ser esclavo en una nación extraña, pero que Él iba a juzgar a dicha nación. Y mis amados hermanos, estamos precisamente en ese momento. Aquí inicia. La semana pasada, si recuerdan, vimos el inicio de la batalla en la famosa lucha de la serpiente que vimos la semana pasada, ¿lo recuerdan? Con la señal de la serpiente, el Señor estaba haciendo una declaración, un ataque frontal contra Faraón. Y le estaba diciendo con ese acto que la misma suerte que tuvieron las culebras de los sacerdotes ocultistas de Faraón sería la misma suerte que tendría el imperio de Egipto y Faraón si continuaba en la misma actitud. Lea conmigo, gracias hermano, el versículo 5 del capítulo 7. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel del medio de ellos. Pido leer este pasaje, o hemos leído este pasaje, porque ustedes recordarán que Faraón hace la pregunta: ¿quién es Jehová? Para que yo tenga que escucharlo. Una pregunta que aún hacen muchos hoy cuando se les presenta el mensaje de arrepentimiento y fe del Evangelio. Oh, mis hermanos hermanos, pero vamos a ver a partir de hoy que Faraón está a punto de recibir la respuesta a su pregunta. No solamente él, sino que Egipto y el mundo entero. La mano extendida del Señor
lo daría a conocer. Y esa es la razón por la que hemos titulado el mensaje de esta mañana, la primera plaga, el primer golpe. ¿Y cuál es nuestra tesis, mis amados hermanos? Dios se da a conocer no solamente por su misericordia, por la cual damos gloria y alabamos, y todo lo que hemos sido lavados en la sangre del Cordero lo hemos recibido, hemos experimentado al Señor misericordioso y Salvador. Pero también Dios es conocido por sus juicios. Es lo que vamos a ver a lo largo de las famosas 10 plagas. Es la famosa porción en la que nos encontramos. La palabra plaga es un término latín que implica o significa una herida profunda o un golpe profundo. Por eso hemos titulado el primer golpe. Y es interesante. Fui a buscar la palabra plaga en el diccionario. Y en el Diccionario General de la Lengua Española, Vox, hay 3 acepciones para plaga. La primera, colonia de organismos animales o vegetales que ataca y destruye los cultivos y las plantas. Esa es la primera acepción. La segunda acepción es daño o desgracia que afecta a gran parte de una población y que causa un perjuicio grave. La tercera y última, abundancia de una cosa que es considerada molesta. Y cuando vi esa definición y la comparé con el texto bíblico, nos damos cuenta de que esta porción de la Escritura que iniciamos hoy cumple con las 3 acepciones. Las 3 completitas se dan en este evento. El Señor, a través de lo que Él mismo describe como señales y maravillas, tiene el propósito de mostrarse como el único Dios verdadero frente al panteón diverso de dioses egipcios. Todo aquello que los egipcios adoraban. Si pusieron atención al Salmo 115 que leímos esta mañana, los tiros van por allí. ¿Quién es el Rey de Gloria? Dice el salmista. Solamente hay un solo Dios verdadero. Y es lo que la plaga de la sangre, la rana, los piojos, la mosca, los mosquitos, como usted lo quiera llamar, la pestilencia, las úlceras, el granizo, las langostas, las tinieblas y finalmente la muerte de los primogénitos de Egipto quiere enseñar. Nuestro texto en la mañana de hoy se enfoca en la primera plaga. Y hay 3 cosas que quiero que veamos hoy. O mejor dicho, nuestras lecciones vendrán de 3 cosas hoy. Veremos que el Señor se encuentra a Faraón. Es lo que vemos hasta el versículo 14 hasta el versículo 19. Vamos a ver la ejecución del juicio del Señor, versículo 20 y 21. Y finalmente veremos la respuesta de Faraón y su corte de sacerdotes ocultistas como último punto. Todas nuestras lecciones hoy se derivan de allí. Sin más preámbulos, mis amados hermanos, lo primero que vemos es que hay un encuentro donde el Señor sale a encontrarse con Faraón. Y lo primero que vamos a observar, mis amados hermanos, en ese encuentro es el estado, las circunstancias en las que se encuentra el corazón del Faraón. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos porque Dios se lo reveló a Moisés. Hablemos un momento del corazón de Faraón. Versículo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está como, ¿lo ven ahí? Endurecido,
y no quiere dejar ir al pueblo. Y lo primero que observamos, mis amados hermanos, es un claro recordatorio, claro, no puede ser más claro, de que el Señor conoce nuestro interior, de que el Señor conoce lo más profundo de su ser y el mío, sin importar la cara externa que usted presente. El Señor conoce su corazón. El Señor sabe si detrás de una sonrisa lo que hay es lágrima, y si detrás de una lágrima lo que hay es gozo, porque Él ve el corazón. La apariencia externa al Señor no le interesa tanto. La sociedad por lo general le interesa, si eres alto, blanco, si eres más blanco, negro, chino, lo que usted quiera. A la gente le gusta fijarse en eso. Pero el Señor ve lo que verdaderamente importa. El Señor ve el corazón. Hasta lo más profundo, mis amados hermanos. ¿Qué tanto? Proverbios 21:2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero quiero que pongan atención en la clausura del versículo. Pero Jehová pesa los corazones. Sin importar nuevamente, mis amados hermanos, la apariencia externa que yo presente. El proverbio nos está diciendo aquí que el Señor pesa los corazones. Y es interesante que el proverbio utilizara el término pesa los corazones, porque la palabra que se traduce en castellano aquí, endurecido, lleva la connotación de pesado. El corazón de Faraón estaba pesado, estaba cargado, pudiéramos inclusive decir sobrecargado en rebeldía. De hecho, es hasta curioso que el lenguaje que utiliza Moisés aquí es similar a la cultura o a la religión egipcia de la época, porque una de las costumbres era que algunos de los dioses egipcios pesaba el corazón de los egipcios en contraste con una pluma, y si el corazón pesaba más que la pluma, estaba sujeto a la condenación de los egipcios. Es irónico, mis hermanos, porque el faraón estaba hasta en desgracia bajo su propia cosmovisión. ¿Okay? ¿Cuánto más estaría en desgracia en presencia del Dios viviente? Y hemos hablado hasta ahora, mis amados hermanos, de que Dios ha decretado y decreta todo lo que sucede desde la eternidad bajo el designio de su santa voluntad. Dejó a Faraón actuar en su pecado y que sea merecedor de su justa condenación. El Señor se aseguró de que el corazón de Faraón se mantuviera duro. Porque lo sabemos, mis amados hermanos, no lo ablandó. No le dio un corazón de carne. No le dio un nuevo corazón como el que le dio a usted y a mí, por el cual vinimos a Cristo. Todo esto con la intención de que podamos ver de que Dios también se glorifica en su justicia. Acompáñenme, por ejemplo, a Romanos 9, versículo 17. El apóstol Pablo está argumentando, está haciendo hermenéutica, utilizando este texto, mis amados hermanos, el texto de Éxodo. Miren lo que dice el versículo 17. Porque la escritura dice, ¿de quién? De Faraón. Para esto mismo te he levantado. ¿Para hacer qué cosa? Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ve que el Señor estaba matando más de un solo pájaro, de un solo golpe. ¿Ok? Versículo 18 la clave. De manera de quien quiere, el Señor tiene misericordia
y al que quiere endurecer o dejar en su pecado, endurece. Mis amados hermanos, el corazón de Faraón ilustra la realidad concisa y clara de toda persona que no ha tenido un nuevo nacimiento. Es la realidad de todo aquel que está muerto en sus delitos y pecados y que por la dureza de su corazón está sujeto al justo juicio de Dios. Permítame citarle, por ejemplo, al famoso predicador del siglo XVIII, George Whitefield, que lo pone de la siguiente manera: si Dios no es glorificado en su salvación, Él será glorificado en su destrucción. Y eso es cierto, mis amados hermanos. Dios es igualmente glorificado en la salvación de pecadores y en el justo juicio del pecador impenitente. El libro de Éxodo nos muestra este contraste, no lo podemos evitar. El pueblo de Israel conocería al Señor como el misericordioso Salvador, Jehová, el Dios que guarda el pacto, pero Egipto lo iba a conocer como el juez justo. Mi pregunta para usted hoy es: ¿cómo lo conoce usted? ¿Lo conoce como su libertador misericordioso? Si es así, gloria al Señor. Pero si no lo conoce así, permítame conocerlo. Si no es ahora, será después. Pero lo conoceremos así como el Faraón, como juez justo. Y por su corazón endurecido ante la verdad, estamos donde estamos. Eso es lo que nos quiere decir el versículo 14. Lo segundo que quiero que noten en esta porción, mis amados hermanos, es el lugar de encuentro. Porque muchos hemos leído la historia, ¿cierto? Y pasamos ese pedacito. Pero si nos perdemos el lugar de encuentro, el pasaje pierde parte de su sentido. Miren lo que dice el versículo 15. Ve por la mañana a Faraón. He aquí, él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. ¿Sí? Ahora, note el primer verbo, fe. Si recuerdan, la semana pasada vimos cómo el Señor constituyó a Moisés Dios para Faraón. ¿Lo recuerdan? Donde Faraón viera a Moisés, Faraón estaba viendo a Dios. Es Dios el que le va a salir al encuentro a Faraón en el río. Dios le dice a Moisés, nótelo, que salga a su encuentro ¿con qué cosa? Con la vara. ¿Ok? Pues la vara es símbolo también del poder de Dios en acción, ya sea para salvar, ya sea para juzgar. Es Dios el que siempre sale al encuentro. Piénselo por un momento, hermano, ¿dónde estaba usted el día que el Señor lo encontró? Los testimonios por lo general es que todos estábamos en nuestros asuntos, muertos en nuestros delitos y pecados, hasta que Él nos encontró allí. Ninguno lo estaba buscando. ¿Ok? Nadie estaba ahí. ¿Dónde está el Señor de Babel? Nadie estaba haciendo eso. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, porque todos nos descarriamos como ovejas. Pero Él nos encontró para misericordia. Y aquí iban a encontrar a Faraón para otra cosa. ¿Okay? Esto es importante, mis amados hermanos. Porque así como Dios nos encuentra para misericordia, también somos recordados que nadie se escapa del justo juicio de Dios. Usted puede escuchar relatos de grandes escapes, todos estos programas de televisión donde se ve cómo personas se escaparon de cárceles de alta seguridad, que se escaparon de la ley y se burlaron de la justicia. Y puede ser que usted o yo nos podamos burlar de la justicia en alguna
circunstancias, a veces lo son, pero la justicia divina no se escapa a nadie. Acompáñenme, por ejemplo, a Amós capítulo 9, versículo 1. Y noten los términos en que el profeta describe la situación. Amós 9:1 dice: vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremezcanse las puertas y hazlos pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni que escape. ¿Cómo así, Señor? Déjame explicar un poquito más. Versículo 2. Aunque cavasen hasta dónde, hermano, hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieran de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a quién, a la serpiente, y los morderá. Versículo 4. Y aun si fueran cautivos delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. ¿Quién hace esto? El Señor, Jehová de los ejércitos, el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran. Crecerá toda como río y mermará luego como el río. ¿Y de dónde? Hay conexión ahí, ¿cierto? Nadie se escapa del justo juicio de Dios. Y esto es importante, hermanos. Permítanme hablar a su corazón en este momento. Recuerden, los israelitas se encontraban como desanimados. ¿Por qué? Porque sentían que su causa estaba perdida, que no había quien los vindicara, que no había justicia para ellos. En su mente, Faraón le estaba yendo bien. Faraón estaba prosperando. Egipto seguía siendo una potencia. ¿Se acuerdan del salmista Asaf? Asaf también estaba frustrado en el Salmo 73 porque veía cómo los impíos prosperaban a tal punto, dice Asaf, confiesa con el corazón en la mano, estaba por resbalar, porque estaba viendo que aquellos que obraban en contra de la causa del Señor, aquellos que obraban en contra del pueblo de Dios, estaba yendo bien. Pero mis amados hermanos, lo que vamos a ver a partir de aquí, se lo voy a volver a recordar. Espero que no se aburran de escucharlo. Recuerde bien, mi amado hermano, sin importar cuál sea su circunstancia, el Señor no es ciego, ni sordo, ni manco. El Señor conoce su dolor, mi amado hermano. El Señor conoce su sufrimiento. Espere en Él y Él hará. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Créame, hermano, nadie puede pagar como el Señor. Nadie. Esperemos en Él y Él hará. Y ahora verán también, hermanos, que la palabra del Señor, no vemos solamente la orden de ir con la vara de Dios. Pon atención. No solamente le dice ve a Moisés y a Aarón, sino que da instrucciones detalladas de dónde y a qué hora. ¿Se dieron cuenta? Ve en la mañana, en la ribera del río, con la vara de Dios en la mano. ¿Por qué en la mañana? ¿Por qué en el río? Bueno, la mayoría de nosotros pensamos que se fue a bañar en el río, porque escuchamos el relato de la hija de Faraón, ¿cierto? Ella se fue a bañar en el río y ahí fue como vieron la arquilla donde estaba Moisés. Sin embargo, hermanos, si ponemos atención aquí, quiere decir mucho más, porque el texto no nos dice que Faraón se fue a bañar, él fue al río. Pudo haberse ido a bañar, pero es más probable que haya hecho
otra cosa. Y el problema, hermano, es que muchos de nosotros leemos esta historia y no entendemos lo que representa el Nilo. Hay que hablar un poquito de geografía en esta porción. No se me duerme nada más. ¿Ok? El río en mención es el río Nilo. Río famoso. ¿Por qué famoso? Es uno de los ríos más grandes del mundo. 6.600 y piquillo kilómetros. Uno de los más grandes del mundo. Está en el top 3. La palabra Nilo en particular, usted no la va a ver en el Antiguo Testamento. El río Nilo se le llama el río, como vimos en nuestro texto, o el río de Egipto, como vimos en Amós. ¿Por qué este río es importante? Egipto era una región desértica, muy desértica, que cobraba vida por el río Nilo. El río cada cierto tiempo en el año se desborda, y cuando se desborda en el año, irriga la tierra a diversas proporciones, permitiendo la agricultura. Los habitantes dependían del río para alimentarse, los peces que se mencionan en el relato, para transportarse. Toda la economía de Egipto está basada en el río Nilo. ¿Ok? Piense en el factor más importante de la economía panameña. Ese era el río Nilo. El río era tan importante y tan valioso que el río era temido y adorado, reverenciado. Habían 3 dioses que representaban Egipto. Osiris era una de las diosas del Nilo. Había otro con cabeza de toro, cuerpo de hombre, que se llamaba Nu. Y había el más importante, que era el que el Señor va a golpear directamente hoy, que se llamaba Hapi o Apis. Era un becerro enorme. Era el dios de la fertilidad, porque para el egipcio la vida manaba del Nilo. ¿Okay? A esto es lo que el Señor está golpeando. Si se dan cuenta a lo largo del texto, vamos a darnos cuenta que el Señor ataca primero todos los dioses del panteón que están en el agua. Después ataca a todos los dioses del panteón que están en la tierra. Y ataca a todos los dioses del panteón que dicen estar en el cielo. Todos los ídolos de Egipto van a sufrir la mano extendida de Dios. ¿Okay? Faraón salía en las mañanas al río, pero no solamente salía a bañarse al río, sino que los faraones ejercían oficios sacerdotales también, y había ceremonias de adoración que se hacían en el río, a celebrar todas las bendiciones que el río Nilo traía. En ese momento, en ese lugar, en esas circunstancias, es que aparece el Señor. Y probablemente Moisés interrumpió la ceremonia cuando llegó. Piénselo por un momento. Y él llega con un mensaje. Creo con todo mi corazón, mi hermano, que parte de la dureza del corazón del faraón radicaba en su profunda idolatría. Él se consideraba un dios y también servía a otros dioses varios. ¿Cuál es el mensaje? Lo vemos en el versículo 16. Léalo conmigo, mi amado hermano. Y dile: Jehová, Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Dónde? En el desierto. Y he aquí, hasta ahora no has querido oír. Quiero que noten algo aquí, mis amados hermanos. El mensaje del Señor no cambia. Ya Faraón había escuchado el mensaje del Señor un par de veces, ¿cierto? Y el reclamo era el mismo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Ellos son mi pueblo, no son tu pueblo. Yo soy Señor sobre ellos, no tú. El que es, soy yo. Eso es lo que aprendimos, ¿cierto?
nos enseña este mensaje, mis amados hermanos? Algo muy importante. Los términos del Señor son innegociables e inalterables. El mensaje del Señor no cambia. El llamado del Señor para el mundo entero no cambia. ¿Por qué? Lean conmigo el Salmo 33, 11. El consejo de Jehová permanecerá por un tiempo. Para siempre. Ok, problema de diversión. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos del corazón del Señor por todas las generaciones. ¿Okay? No era que como el Señor no logró convencer a Faraón, el Señor dijo, bueno, voy a cambiar mis deseos. El Señor no negocia con nadie, mis amados hermanos. Quiero que noten algo. Faraón no quiso atender la palabra de Dios. Moisés y Aarón fueron obedientes en transmitir el mensaje. Ya no había duda de lo que dice el Señor. Deja ir a mi pueblo. De igual manera, mis amados hermanos, aún hoy el Señor tiene un solo mensaje. ¿Saben cuál es? No es deja ir a mi pueblo, pero es arrepientan y crean en mí. No hay otro mensaje, no hay otra manera de entrar en relación con el Señor. Acompáñenme a Hechos capítulo 16, probablemente lo recordará. Por la palabra de Dios, Moisés y Aarón dieron la palabra de Dios a Faraón. Y por su palabra, Faraón podía salvarse del juicio divino. Es el mismo análisis para nosotros hoy. Miren lo que dice el versículo 30 de Hechos 16. Porque luego de la exposición de la palabra por parte de los apóstoles, y sacándolos, les dijo: señores, ¿vieron la pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de los apóstoles: bueno, tú tienes que sembrar una semilla en la iglesia de la Hermosa. Eso fue lo que le dijo. Tú tienes que repetir después de mí. Eso fue lo que le dijo. No, la respuesta fue corta y sencilla. Versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El requerimiento del Señor, la palabra del Señor sigue siendo la misma hoy. Hemos de venir al Señor en arrepentimiento y fe. No hay otra manera de tener comunión con Dios. Yo conversaba con alguien de la comunidad hace un par de meses atrás, y esta persona hablaba conmigo y trataba de compartir con ella el evangelio, y me decía que ella tenía su propia religión como individuo. Él tiene un arreglo individual con Dios, y él me entiende y yo lo entiendo. Y yo tuve que decirle que eso no funciona así. Ni él entiende y tú tampoco lo entiendes, porque el Señor no negocia con nadie. Solamente hay una manera de ser salvo, y hay que arrepentirnos y creer, porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Si su religión lo hace a usted digno de gloria, usted está en la religión equivocada. Solamente se relaciona con Dios en los términos de Él, no en los míos. Y por eso hago la pregunta, mis amados hermanos: ¿qué lugar ocupa la palabra del Señor en su vida? ¿Qué significa para usted? ¿Cuál es su reacción ante la palabra del Señor? ¿Cuál es? ¿Sabe cuál debe ser, mis amados hermanos? Acompáñenme al Salmo 19:7. Dice la palabra del Señor: la ley de Jehová es
perfecta. ¿Qué hace la ley de Jehová? Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios nos hace sabios. Versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Versículo 9, el temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos, no algunos, todos son justos. Miren lo que dice el versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Si sigue leyendo, verá que la palabra del Señor también nos amonesta. En el versículo 11, agradecido el salmista de que en su palabra soy amonestado. A muchos cristianos no nos gusta oír eso. ¿No saben cuál es el problema? Faraón rechazó la amonestación del Señor. Y como rechazó la amonestación del Señor, ¿saben qué le tocó escuchar? La sentencia del Señor. Miren lo que dice el versículo 17 de nuestro texto. Así ha dicho Jehová. En este acto que voy a realizar ahora mismo, conocerás o tendrás la respuesta a la pregunta que habías hecho. Mira lo que voy a hacer. Golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán. Y henderá el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Vean conmigo el versículo 19 también. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara, extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de hierro. En pocas palabras, la fuente de todo en Egipto iba a ser cortada de raíz. La fuente de la idolatría en Egipto iba a ser atacada de raíz. ¿Saben que el versículo 19 habla de que aún en los vasos de madera como en los de piedra? El original no dice vaso de piedra. El término vaso no está allí. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? La impresión realmente es de que aún los ídolos, ya sea de piedra o de madera, iban a estar llenos de sangre. Donde usted mirara en Egipto, iba a salir sangre. Donde se asomara en Egipto, iba a haber sangre. Dice el término, o dice la Biblia, en las aguas del Nilo, pero no solamente en las aguas del Nilo, ¿cierto? Los arroyos, sus estanques, en los depósitos de agua iba a haber sangre en todos lados. La otra cosa, cuando la Biblia dice sangre ahí, es sangre. Eso que le sale a usted cuando se corta. ¿Ok? Porque a veces algunas personas buscan, como ya les dije la semana pasada, tratar de naturalizar todo. Dicen, no, eso no era sangre, lo que pasa es que eso era un lodo rojo que mancha el Nilo. Bueno, es cierto, hay un momento en que el Nilo está rojo por unas algas y unas situaciones así, pero, hermano, cuando la Biblia utiliza el término sangre, se refiere al líquido que sale de sus venas. Y explique entonces también el fango en la vasija de los platos. ¿En qué estación estaba? ¿Y por qué justo cuando Moisés extiende la mano? Usted encuentra un problema grande cuando se va por esa línea naturalista. Aquí hay una obra sobrenatural de Dios, mis hermanos, porque Dios puede salvar en lo natural y en lo sobrenatural. Él puede juzgar en lo natural y en lo sobrenatural. Sangre, mis hermanos. ¿Cuál fue el efecto de la sangre, mis hermanos? Los peces no están diseñados para nadar
sangre. Así que se murieron los peces. Y si se mueren los peces, ¿qué no hay, mis amados hermanos? No hay comida. Y si el agua está manchada de sangre, se hizo sangre, perdón, y los peces están muertos y se pudre, el agua hiede. ¿Podemos tomar esa agua? Yo no creo. Usted se la puede tomar, pero no le va a gustar. Probablemente tenga que ir al médico después. Eso no era agua. Así que no hay comida, no hay agua, no hay transportación. El Señor atacó directamente, mis amados hermanos. Todo aquello en lo que los egipcios encontraban su seguridad y prosperidad. Mi amado hermano, le pregunto a usted hoy, ¿dónde se encuentra su seguridad? ¿Dónde se encuentra su prosperidad? ¿La encuentras en tu trabajo? ¿La encuentras en tu esposa? ¿La encuentras en tu esposo? ¿La encuentras en tu hijo? ¿La encuentras en tu hija? ¿La encuentras en tu cuenta bancaria? ¿Encuentras tu seguridad, tu rutina diaria? Yo me paro todos los días de la mañana, hago mi vida, tengo mi devocional, ¿encuentras tu seguridad allí? ¿Encuentras tu seguridad en los placeres que persigues? Le digo más, ¿encuentras tu seguridad en el ministerio que ejerce? La respuesta de mis amados hermanos, que si es en alguna de estas cosas que he mencionado, su seguridad no está en el único Dios verdadero. Y tengo que decirle que es probable que usted tenga otro Dios. Calvino escribió que la fábrica, el corazón es una fábrica de dioses, de ídolos, todo el tiempo. Y a veces el Señor tiene que derribar nuestros ídolos para mostrarnos que Él es el Señor. El Señor no tiene miedo de quitarlo, porque Él será glorificado. A continuación vemos entonces el juicio del Señor, versículos 20 y 21. Lo que Dios prometió, o lo que Dios dijo que iba a hacer, lo hizo. Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, por tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Piénsenlo por un momento, hermanos. ¿Recuerdan cuando comenzó la pandemia? ¿Cómo quedó la economía panameña? El gobierno tuvo que comenzar a tirar plata por todos lados a ver si paliaba algo, que la gente estaba pasando la crisis, porque la economía se paró, porque no había negocio abierto. ¿Recuerdan, ya después de lo grueso de la pandemia, cuando en las protestas por la canasta básica de todo se cerró la Interamericana por un par de semanas? ¿Lo recuerdan, hermano? Usted puede tener plata en el bolsillo y usted iba para el súper y no había nada en el súper. Y usted tenía la plata, no podía comprar. Voy a tener $1 millón si quería, no podía comprar nada en el súper en ese momento. ¿Okay? Se acabó. No hay seguridad. ¿Qué vamos a hacer? ¿En quién confiamos? Oh, ¿quién nos salvará ahora? Y mucha gente comienza a gritar: gobierno, gobierno, sálvame. ¿No saben qué, mis hermanos? Aquí se dan cuenta que el gobierno no podía salvar a los egipcios. No pudo salvar a los egipcios del juicio de Dios. La palabra de Dios se cumple. La aplicación para nosotros, mis amados hermanos, se encuentra en la sencilla pregunta: ¿en quién confía usted para su provisión? Para todo lo que necesita, en todos los ámbitos de la vida. ¿En quién confía?
Dios quiera que la respuesta sea que confiamos en el Señor. Dice la Escritura, algunos confían en carros y ejércitos, nosotros confiamos en el nombre del Señor. Si esa es la respuesta de nuestro corazón, si no, estamos en el engaño del mundo, mis amados hermanos. Yo voy a acercarme al final, pero acompáñenme a Romanos capítulo 1, versículo 22. El problema que tenían los egipcios era el problema que tenían, que tienen todas las personas que están muertas en su delito y pecado. Que vemos las bendiciones del Creador y adoramos las cosas que da el Creador en lugar de adorar al Creador. Dice el versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Dónde radica la necedad? Versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En lugar de adorar al Creador, el hombre adora a la criatura. No me importa, nos burlamos de la época, sí, esa gente que adoraba el sol y la gente que adoraba la luna, acá adoramos un pedazo de papel verde, por poner un ejemplo. Es fácil fabricar un Dios. Pero miren lo que dice el versículo 24. Por lo cual también Dios nos entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí inclusive sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué cosa? Por la mentira, honrando y dando culto a quién? A las criaturas antes que al Creador. Y mira, ahí mismo aprovecha Pablo para adorar también, el cual es bendito por los siglos y el pueblo de Dios dice amén. Ese es el problema del ser humano, mis amados hermanos, que negamos la soberanía y la gloria de Dios y queremos reemplazarla por la nuestra o por cualquier cosa que nos dé la gana de adorar. Y eso merece el justo juicio de Dios. ¿Saben cuál es la respuesta, mis amados hermanos? La encontramos en los versículos 22 y 25. ¿Cuál fue la respuesta de Faraón? Y piense antes de leer la respuesta de Faraón, ¿cuál sería la suya? Toda la fuente de sustento a la que usted se aferraba se perdió. El río donde usted nadaba de pelado y de adulto está lleno de sangre. Todos los peces muertos, hiede, porque Dios dijo hasta aquí llegamos. ¿Cuál debería ser la respuesta, mis amados hermanos? ¿Cuál debería ser la reacción? No debería ser pedir misericordia, clamar por perdón. Eso no es lo que sucede. Note el versículo 22. Faraón convoca a los suyos, a los heraldos de Satanás también, y les dice a los suyos ahora, pues. ¿Ok? Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Ahora noten algo, mis amados hermanos. Aquí lo sorprendente no es que hicieron lo mismo. ¿Sí? Hicieron lo mismo con su encantamiento y con su arte mística. O sea, que tuvieron que haber cogido agua de algún pozo, agua quedada por ahí guardada, y dijeron, vamos a hacer lo mismo. Pero note algo, pero que quiero llamar su atención, mi amado hermano, en esta mañana. ¿No hubiera sido lo lógico, en lugar de hacer lo mismo, tratar de revertir lo que se hizo? ¿De qué le servía a Egipto que más agua se convirtiera en sangre? ¿Lo vieron ahí, hermanos? Hicieron el problema peor. Ni siquiera lo mejoraron. ¿Qué nos está diciendo esto, mis amados hermanos? Satanás,
como ya mencioné, no puede revertir lo que Dios hace. Pero Dios sí puede revertir lo que Satanás hace. Lo que Satanás hizo en el huerto, Cristo lo revertió en la cruz del Calvario. Satanás solamente puede imitar, pervertir. ¿Sabe qué otra cosa les puedo decir también, mi amado hermano? Satanás no puede mejorar tu situación delante de Dios tampoco. Puede hacerla peor. Nuestra única esperanza es el único Salvador, Dios. Eso es lo que nos está diciendo esa señal ahí. Algunas personas buscan en el mundo lo que el mundo no puede dar, lo que el mundo solamente da. En el mundo hallaremos aflicción, pero en Cristo hallaremos vida. Decía el famoso teólogo San Agustín que el hombre fue creado de una manera. Fuimos creados para encontrar reposo en Él. Y nunca nuestros corazones estarán satisfechos hasta que encuentren reposo en Él. ¿Recuerdan a Salomón en Eclesiastés? Algunas personas ven el texto de Eclesiastés como que si fuera una declaración de cómo Salomón estaba buscando hacer un despliegue de su abundancia. Pero eso no es lo que está haciendo Salomón ahí. Salomón nos está dando una lección de que las cosas que nosotros pensamos que nos dan felicidad, que nos dan alegría, que nos llenan, no llenan. Todo es vanidad de vanidad. Salomón no se prohibió absolutamente nada y no era feliz. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? Porque no hay felicidad fuera de Cristo. Amén. No hay felicidad fuera de Dios. Amén. No la hay. Solamente en Él. Así que los hechiceros trataron de hacer lo mismo, pero empeoraron la situación. No pudieron revertir lo que Dios había declarado y tuvieron que sufrir 7 días con todo lo que eso hubiera implicado para la nación. Y piensen, hermano, 7 días porque el Señor quiso, porque pudo haber sido más, pero el Señor tenía más golpes que dar, así que había que aguantar todo lo demás. El Señor pudo haber acabado eso en un momento, hermano, pero lo dije, el Señor quería hacer ver su poder en el mundo entero. Él es el soberano, ni usted ni yo, Él. ¿Saben otra cosa interesante, mis amados hermanos? Si se dieron cuenta, versículo 24, en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de la agua del río. La gente estaba buscando agua hasta debajo de la piedra, literalmente. Pero note algo, el pecado de Faraón nada más afectó a Faraón. Todo Egipto estaba sufriendo el pecado de Faraón. De hecho, hay 2 lecciones aquí. La primera es que la figura del rey en la Biblia representaba al pueblo. Voy a darle un ejemplo de lo bueno, digamos así. ¿Se acuerdan cuando David censó al pueblo? Y el Señor le dijo, tienes 3 opciones y todas afectaban a alguien. Todas afectaban a alguien. Y hubo una gran mortandad por el pecado de el rey. ¿Cuál es la lección también, mis amados hermanos? Mi pecado ni su pecado es individual. La gente dice, ese yo conmigo y yo con Dios. Falso. El pecado afecta a todo el mundo que está cerca. Pregúntenle a los que estaban peleando por Israel, que estaban perdiendo la guerra por el pecado de Adán. ¿Lo recuerdan? El pecado afecta a todos. Por eso la iglesia al unánime tiene que estar contenta en la lucha contra el pecado, por el bien del pueblo, no por la condenación de los hermanos, sino por la restauración de los hermanos y la salud espiritual del pueblo, porque afecta a todos.
Pero nos dice el versículo 23 que después de todo ese despliegue, Faraón se fue a su casa como si nada hubiera pasado. Esto también nos enseña algo, hermano. La gente piensa que Dios es malo, sádico, dice la gente que el Antiguo Testamento. Pobrecito la gente. Pero le voy a mostrar algo. La Biblia enseña que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Y fue tardo para la ira aún con Faraón. Y note que esto nos apunta, mis amados hermanos, sin duda alguna, al juicio final. Pero quiero que comparen esto, hermanos. Apocalipsis 16. Apocalipsis 16. Versículos 3 al 7. Voy a leerlo rapidito. Me dicen si les suena familiar lo que vamos a leer. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Versículo 5. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo. ¿Por qué? Porque has juzgado estas cosas. ¿Por qué lo juzgaron? Versículo 6. Por cuando derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre. ¿Por qué? Porque lo merecen. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y son justos. ¿Ok? Luego, la primera plaga nos apunta, entre otras cosas, al juicio final. Lo que espera a todos aquellos que no escuchan la voz del Señor. Todos aquellos que esté sentado en la iglesia o que está afuera. Pero el punto aquí es que no escucha la voz del Señor. Porque algunos de los que están en la iglesia están tan endurecidos como Faraón, acostumbrados a escuchar sermón. Amén. Y voy para la casa. Sepa que si no escuchamos la voz del Señor, no respondemos al llamado del Señor, estamos puestos a juicio. Y note la razón aquí, hermanos. ¿Se acuerdan qué fue lo primero que hizo el primer Faraón con el Nilo? ¿Sabe qué estaban echando en el Nilo? Todos los niños recién nacidos de los hebreos. ¿A dónde iban? Al Nilo, sin asco, allá va ese niño. Pero el Señor no es sordo, ciego, ni manco, ni cojo. Y por cada uno de esos niños, toma lo que son favor, ¿no? Por cada uno de esos niños, decimos hermanos, el Señor hizo justicia. Eso es lo que significaba ese lago de sangre. Los sanguinarios egipcios. Pero mira lo que dice el versículo 9 de Apocalipsis 16. Esto después la siguiente copa. Y los hombres se quemaron con gran calor. ¿Y qué hicieron? Blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Eso es lo que significa un corazón duro. Decía el Ciclo que en el infierno la gente no va a estar ahí pidiendo perdón, sino que van a estar ahí sufriendo, maldiciendo al Señor en el infierno, precisamente por este mismo principio.
dioses falsos no nos pueden salvar. Solamente Cristo nos salva. Así como la sangre del Nilo apestaba, nuestros pecados apestan delante de Dios. Damos asco delante de Dios. Pero no tenemos que terminar así, ¿cierto? Dice la Escritura que Él envió a su Hijo unigénito a derramar su sangre, a sufrir lo que usted debía sufrir, para que usted saliera del justo juicio de Dios. Y no solamente saliera del justo juicio de Dios, sino que fuera partícipe de la herencia y fuera parte de la santa familia de Dios. El llamado sigue siendo el mismo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y vive. Solamente en Él hay salvación. Eso es lo que enseña la primera de las plagas. Veremos lo que enseñan las demás. El Señor lo bendiga ricamente, hermanos. Queremos orar. Amado Señor, gracias por tu palabra. Te alabamos, Padre, porque en medio de nuestra condenación, tú te apiadaste de nosotros. Tú nos diste ojos para ver y nos diste oídos para oír. Ablandaste nuestros corazones de piedra y llamaste a nuestro nombre. Y nos libraste de la opresión de nuestro pecado y te hemos conocido como nuestro misericordioso Salvador. Rogamos en esta hora, Padre, que tú bendigas a tu pueblo y que podamos, a través de lo que hemos visto, aprender a confiar en ti, a saber que nuestras circunstancias no determinan tu acción, que tus planes son inconmovibles, que tú obras siempre en favor de tu pueblo, que tú no eres sordo a nuestro sufrimiento, sino que estás obrando tu propósito, que es el de hacernos más como Cristo. Te pido, Padre, que nos des pasión por proclamar la verdad del Evangelio a aquellos que viven de espaldas al mensaje salvador, a aquellos que viven adorando sus propios dioses y no al Dios verdadero. Danos el denuedo, tal como hiciste con Moisés y con Aarón, tal como hiciste con los profetas, tal como hiciste con los apóstoles, tal como hiciste con tu iglesia, de proclamar que hay salvación en Cristo Jesús y que Cristo es nuestra única esperanza. Ayúdanos, Señor, te rogamos a ser conscientes de que hemos de servirte en espíritu y en verdad, para gloria tuya. En Cristo Jesús pedimos estas cosas. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gracias y paz, mis amados hermanos.